amigos, de novios, pero hemos tenido una relación. Y esa relación ha sido una relación, me imagino que ha sido una relación hecha, muy bonita. Nos sentimos o lo hemos sentido a gusto con la persona. Y con esa persona hemos compartido cosas. Paseamos, nos recreamos, vamos de compra, en fin, una relación bonita, inseparable. Como hay unos hermanos, bueno, lamentablemente nada más de ambos, eran 3 amigos. Uno se llama Eliseo, el otro se llama Miguel, y el otro se llama Benjamín. Y eran amigos inseparables. Tenían una amistad muy estrecha. Donde iba uno, busque que ahí estaban nosotros, claro, donde quiera. Y tanto así, para no cansarle la historia, de que asistieron a una campaña evangelística. Uno decidió y los otros no querían, pero en vista de que siempre estaban juntos en todas las cosas que hacían, pues los demás decidieron acompañar al otro a la iglesia, hasta que decidió
mantenían su relación con aquel que los sacó de la esclavitud. Pero en un momento determinado, como pasan en las relaciones, de que todo está maravillosamente bien, todo está caminando muy bien, pero en determinado momento sucede algo de que rompe la relación. Les invito a que vayamos al libro de Jeremías. Pero vamos a leer en el versículo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Jeremías 2:2. ¿Qué nos dice allí? Un voluntario lo puede leer. No lo veo acá. Habla y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, el amor de tu desposeído, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ajá. Cuando esa relación que tú tenías fue quebrada, no hubo un momento en que tú te acordaste de esa relación, en los buenos momentos que vivieron y compartían, estaban juntos, ¿no? Que iban de tierra, se recreaban. ¿No recordabas o no recuerdas esas cosas hermosas? Dios está recordando aquí los momentos en que su pueblo estaba caminando con él. Caminaba con él. Recuerdo de ti, de la devoción de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Muchos de nosotros tenemos un desierto en el cual caminamos, o estamos caminando. Pero permita a Dios que en ese desierto estemos caminando del lado de Cristo, del lado de nuestro Dios, que no nos apartemos. Hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas, pero que pase lo que pase, entonces desea darnos la salvación. Leamos el versículo 13 nuevamente, ya lo leímos. Dice: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Hay un versículo del mismo capítulo que dice que las naciones no dejan sus dioses. Sin embargo, su pueblo dejó a Dios. Hermana, o hermano espíritu, usted que tiene su auto, usted lo cambiaría por una bicicleta, por un bike, como dicen aquí. ¿Por qué no? Si también corre. ¿Cierto que no lo cambiaría? No. Si yo tengo o alguien tiene una mansión, ¿la cambiaría por una choza? Seguro que no hay ese tipo de cambio. Sin embargo, nosotros muchas veces cambiamos De Dios. a Jesús Por el por diablo. cosas que no sirven.
está diciendo aquí que su pueblo lo dejó y cavó para sí cisterna rota. Imagínense, la fuente de agua y cavar un hueco donde echar o donde haya un poco de agua para sacarla para mi uso. El agua es de vital importancia. Sin el agua no podemos vivir. Sin embargo, pensamos que podemos vivir sin Cristo. Y les digo que sin Él nada podemos hacer. Sin Él está la vida. Sí. De esa cisterna rota, allí, ¿qué podemos sacar de ese lugar? Agua limpia, agua pura, cristalina, no, agua sucia, contaminada. Si es que podamos sacar agua, porque dice que está rota. La que dicen alguna química por ahí, a lo mejor quedó mal, está mal construida, pero por sí no quedó bien construida porque está rota. Pero que yo algún despliegue que queda algún poquito de agua acumulada y la sacamos de ahí. ¿Qué agua sacamos de él? El agua del egoísmo, el agua de la religión, el agua del engaño, el agua de la mentira. Por decir algunas cosas. Por decir algunas cosas. ¿Y saben? Satanás desea que nosotros hagamos eso. Habemos nuestra propia cisterna. Y en lugar de ir a la fuente y sacar agua de allí, que saquemos agua sucia. Porque el pueblo se olvidó de Dios. Al cavar la cisterna, lo primero, antes de construir o cavar la cisterna, lo primero que hizo fue desconfiar en Dios. Comenzó a construir la cisterna, porque ya no tenía confianza en Dios. Pensaba por su fuerza que por sí mismo las cosas podían ir mucho mejor. Podría tener, podríamos decir, quizás mejores ganancias. Es un negocio, es un trabajo. O sea, todo lo que hiciera le iba a ir mejor que La de Dios. el agua y la fuente. Así que no. Yo le pido a Dios, le pedí tal cosa y yo le pido el resultado. Así que yo voy a cavar mi propia cisterna y yo voy a tener resultados. Podemos tener un resultado, pero lamentable. Lamentable no podemos tener. Vayamos a Juan. A ver qué nos dice el Señor aquí. En Juan 4, capítulo 4. Juan 4, versículo 5, 16. Juan, capítulo 4, versículo 5, 16. Quiero leer. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, pasando el camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta del mediodía. Es digo hasta el 6. Sí. Bien. Nosotros sabemos que Jesús se mantenía de lugar en lugar, de lugar en lugar. Una vez
donde quiera que iba, tenía que ser exactamente caminando. Se cansaba y se detuvo ahí. Pero en su sabiduría, él no se detuvo ahí porque estaba cansado, sino que nosotros sabemos que de antemano él sabe todas las cosas. Y él quería tener un encuentro especial con la samaritana. Los discípulos, como no se sabe cuántas horas tenían ellos de que estaban caminando, que no habían comido, los discípulos fueron a comprar alimento, pero él se quedó ahí, esperando, paciente, como decía, a que ella llegara para tener ese encuentro con ella. Y en el versículo 13 y 14, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: respondió Jesús, porque cuenta, podemos leerlo en el versículo de adelante, ahí nosotros sabemos, conocemos la historia de que ella fue a buscar el agua, Jesús estaba allí, Jesús le pide de beber, y ella, como que siendo judíos y los samaritanos aquí de agua, porque no había una relación entre ellos, ¿no? Pero la parte que quiero que se destacar, dice que Jesús respondió: dame de beber. Jesús respondió: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, jamás, porque Él es la fuente de agua viva. Nosotros, sacando agua de nuestra propia cisterna, nos mantenemos afanados, porque acá, porque allá. En Lucas 4:10, ahí encontramos la historia de Marta y María. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Del 46. Lucas capítulo 10. Sí, del 38 al 42. Lucas capítulo 10, 38 al 42. Aquí encontramos la historia de Marta y María. Jesús le gustaba asistir a ese lugar. Ahí él se encontraba tranquilo, era bien vestido, tenía tranquilidad. Era como un lugar de refugio para él. Al llegar allí, Marta se pone contenta. Viene Jesús. Era un invitado especial. Cuando un invitado especial va para nuestra casa, nosotros queremos que se sienta a gusto. Queremos prestarle las mejores atenciones. Y ella en la sesión, pues, va corriendo a la cocina, preparar alimento, corta el ajo, la cebolla, el ají, el tapa-olla, corre acá, va de un lado a otro, tapando las ollas, probando, usando, porque quiere que Jesús almuerce, tenga una buena y exquisita comida. Y esta chica famosa, comiendo, y esos fogones prendidos, y en el correteo y esos fogones prendidos, me imagino que estaba bañado en sudor. ¿Quiere estar con Jesús?
me dio parte. María había tomado la mejor parte, la cual no le sería quitada. ¿Dónde estaba María? A los pies de Jesús. Y ese es el propósito de Jesús, de que sea de esa fuente que nosotros saquemos agua, no de la cisterna, porque no sacamos agua saludable, sacamos agua contaminada, sucia. Y Satanás quiere que nosotros estemos así, en esa condición. Corre acá, corre allá, yo quiero estar con Jesús, yo tengo que orar, yo tengo que estar a estudiar la Biblia, corre acá, corre allá, aquí, corre acá. Pero vamos a ver qué nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, del 7 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 6, del 7 al 8. Perdón, Primera de Timoteo 6, 7 y 8. Sí, capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos? Para los que estamos en el corre acá y corre allá, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Así, teniendo sustento y abrigo, estemos como tristes, que estemos contentos. Recordemos que Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea, en otras palabras, eso no lo está diciendo aquí. Corrad, estemos afanosos, sentémonos a los pies del Maestro para recibir el agua. Él sabe lo que necesitamos, pero estamos muy afanosos con las cosas que perecen. Hay una parte en Zacarías 14:8. Aquí está diciendo el Señor que en aquel día, cuando tú y yo dejemos de estar sacando agua de la cisterna y nos sentemos a los pies de Cristo, ¿qué va a pasar? Alguien que lo lea, un poco fuerte. Zacarías capítulo 14, versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Entonces, cuando yo saque tiempo para sentarme a los pies de Cristo y beber agua, entonces podría decir que va a acontecer esto. Jesús nos mandó a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todos los tribus, lenguas y pueblos. Así que cuando nos sentemos a los pies de Jesucristo, indiscutiblemente, en este día, el área tendrá agua viva y a la mitad del mar, el lugar donde me toque, ahí yo estaré dispuesta a hacer la parte que me corresponda. Pero mientras yo no haga eso, realmente no voy a tener la disposición ni el deseo de hacerlo. Así que ese es el propósito de Jesús, de que vayamos
vamos al libro de Juan, capítulo 4. Después que la samaritana tuvo el encuentro con Cristo, que ella le pidió del agua. Dame de esa agua. Jesús le dio del agua, le dijo toda su vida. Tuvieron ese encuentro. Jesús, como por supuesto lo hace, penetró a su corazón, porque su palabra explica, penetró a su corazón, y cuando ella allí bebió del agua de la fuente, leamos en el capítulo, en el versículo 28, 29, Juan, capítulo 4, versículo 28 y 29, y luego el versículo 39 al 42. Alguien que lea el 28 y 29. La mujer dejó su cántara, fue ayudada a decir a la gente. Venía a ver, un hombre tenía adivinado todo lo que es. ¿Será acaso este el Mesías? Cuando la mujer tomó del agua, ¿qué hizo? Se fue. Pero en el versículo 39 al 42, 39 al 42, esa reacción de ella, ¿qué ocasionó? Muchos samaritanos de esta ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer, que decía, me dijo todo lo que hizo. Así cuando los samaritanos fueron a él, le rogaron que se quedara allí, y se quedó 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por su palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Amén. Cuando la mujer tuvo ese contacto con Cristo, que tomó del agua, tomó la cisterna, dejó el cántaro y se fue, llena de agua viva. Y fue y le dijo a otro, bien, yo encontré un lugar donde hay agua viva, limpia, fresca. Venga, y yo les muestro dónde está ese lugar para que ustedes tomen también. Vengan. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en el testimonio de la mujer que decía. Le dijo todo lo que hizo. Así, cuando los samaritanos fueron a él, le rogaron que se quedara allí. Ellos también quisieron beber del agua. Le pidieron a Jesús que se quedara. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Ya hemos bebido del agua, bebemos del cántaro. Olvidémonos de esa bendita cisterna rota que no sirve. Y vayamos a decirle a otros dónde está la fuente de agua viva. Dónde encontrar agua limpia, fresca, el cual es Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, esta meditación es con el propósito de que nosotros saquemos tiempo para sentarnos a los pies del Maestro. Amén. Para que al hacer eso, de manera voluntaria, sin que haya que estar motivando desde acá, a
cumplirnos nuestra parte. Ese es nuestro propósito de Dios. Ya hemos conocido, César decía algo ahorita. Y es así. La semana pasada yo estaba leyendo en uno de los libros de esa parte. Ningún otro pueblo tiene el privilegio de nosotros. Y no nos hemos de sentir orgullosos por eso, aunque en cierta forma sí. Es un privilegio. Nosotros somos los únicos que tenemos un conocimiento en cuanto a la verdad, en espiritualidad que otros no tienen. Sin embargo, por no sentarnos a los pies de Cristo, no vamos y transmitimos a otros para que también ellos tengan ese privilegio de formar parte de ese grupo y que quiere estar en el cielo. Así que Dios nos pueda bendecir y ayudarnos que cada mañana nos sentemos a los pies de Cristo. Yo despierto a las 4 de la mañana, oro, a veces me pongo floja y me quedo en la cama y me pongo a orar ahí. Pero a veces el cansancio me domina y me voy. Pero me levanto, luego que despierto, me pongo a orar y me pongo a estudiar la Biblia. Pero miro la hora, tengo que ir a la cisterna de la cocina a preparar el pan de la mañana para el trabajo. Y ahí me llevan los tiempos para estudiar. Ojalá que nosotros hagamos realmente el tiempo que necesitamos para relacionarnos con Cristo. Y mientras no hagamos eso, vamos a ir menguando. Dios no lo quiera. Porque ese propósito de Cristo es que nosotros crezcamos a su estatura. Pongámonos en manos de Cristo y dámosle que dé la voluntad que quizás no tenemos, el deseo. Porque Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que más me gustan. Busquemos a Jesús temprano, sentémonos a sus pies, mañana, tarde, noche, no importa la hora, pero hagamos